Buenos días. En esta presentación se realizará el análisis estadístico y dimensional de una base de datos obtenida a partir de mediciones realizadas sobre diferentes referencias geométricas de estructuras impresas en 3D. El objetivo principal del trabajo fue evaluar el comportamiento de las mediciones, identificar diferencias entre configuraciones y analizar la estabilidad dimensional de cada referencia mediante herramientas de programación y estadística. En esta primera parte del código se preparan las herramientas necesarias, se carga la base de datos y se realiza una revisión inicial de la información antes de hacer cualquier análisis más profundo. Primero se importan las librerías. La librería Panda se importó como PD y se utiliza para mejorar la base de datos en forma de tabla. Es la herramienta principal para leer el archivo de Excel, revisar columnas, agrupar datos y calcular estadísticos. Luego importamos Matplotlib, la pyplot como PLT, que la utilizamos para construir las gráficas del análisis. También se importó stats desde Spicy, que contiene las pruebas estadísticas como normalidad, homocesticidad, ANOVA, Kruskal-Wallis. Finalmente se importaron dos funciones stance models, las cuales son runtest 1 samp, que sirve para la prueba de la autoridad, y pairwise 2 cache, que nos sirve para una prueba de post hoc de Turkey. Después se carga la base de datos con pdread. En este caso el archivo se llama base de datos perforaciones parcial. Y este se toma específicamente la hoja llamada base de datos. Toda esa información se guarda en la variable df, que será la tabla principal de trabajo. A partir de ahí, todo el análisis se hace sobre ese data frame. Luego se realiza una revisión inicial de la base con dfhit. Se muestran las primeras filas para comprobar que la información se cargó correctamente y observar cómo están organizadas las columnas. Con df columns se muestran los nombres de las columnas disponibles, lo cual permite identificar la variable que se van a utilizar. Como referencia, tipo de medición y valor en milímetros. Con df shape se obtiene el tamaño de la base, es decir, cuántas filas y columnas contiene. Esto ayuda a saber el volumen de información con el que se está trabajando. Ya luego, después se revisan los datos faltantes con un df-insna sum. Esta línea identifica cuántos valores vacíos hay en cada columna. Esto es importante porque los datos faltantes pueden afectar los cálculos estadísticos, las gráficas y las pruebas posteriores. Por eso, antes de analizar, se verifica la calidad general de la base. Ya finalmente se calculan los estadísticos descriptivos. Primero se agrupan con datos de referencia usando Groupie, y sobre la columna valor se calculan 5 indicadores, que son count, min, stand, min y max. Count indica cuántas mediciones hay por referencia. Min muestra el promedio. Stand muestra la desviación estándar, es decir, la variabilidad. Min muestra el valor mínimo, medio, y max muestra el valor máximo. Esto nos permite comparar las referencias y observar cuáles tienen mediciones más altas y más bajas o más variables. Luego se repite el procedimiento, pero agrupando por tipo de medición. Esto es importante porque no todas las mediciones representan lo mismo. Por ejemplo, no es igual analizar un espesor que una distancia o un diámetro. Al agrupar por tipo de medición, se puede entender mejor el comportamiento de cada base de datos. En resumen, esta primera parte del código permite cargar la base, verificar que estén estructuradas, revisar los posibles datos faltantes y obtener el primer diagnóstico estadístico de las mediciones. Es la base para que las gráficas y las pruebas posteriores tengan sentido. El histograma fue utilizado como una herramienta inicial para el análisis porque nos permite comprender el comportamiento global de las mediciones, antes de realizar comparaciones más específicas entre referencias. En este caso, al analizar la distribución de los datos que usamos con la variable valor que significa el valor en milímetros,
se puede observar que los valores no se distribuyen de una forma completamente uniforme, y pues nos dice que las mediciones no se concentran todas en un mismo rango, sino que existen diferentes zonas en las que se agrupan más datos y otras en las que la frecuencia es menor. Esta situación pues es importante porque indica que las referencias evaluadas no presentan exactamente el mismo comportamiento dimensional. Esto nos dice que aunque todas las mediciones pertenecen a una misma variable, los valores pueden cambiar dependiendo de la referencia, del diseño geométrico, del proceso de fabricación o de las condiciones de medición. Además, el histograma pues permite identificar el nivel de dispersión general de los datos. Cuando una distribución es muy amplia, significa que existe una mayor variabilidad en las mediciones, por lo cual puede estar relacionado con las diferencias entre piezas, errores del proceso, falta de uniformidad o cambios de geometría de las referencias. Mientras que por el contrario, cuando los datos se concentran en un mismo rango reducido, se puede interpretar que el proceso es más estable y que las mediciones son más inconsistentes. Por esta razón, el histograma pues nos muestra la frecuencia de los datos, sino que también nos permite justificar la necesidad de hacer un análisis más detallado. Para el caso del boxplot, fue una de las gráficas pues más importantes dentro del análisis, ya que esta nos permitió comparar visualmente la estabilidad dimensional de cada referencia. A diferencia del histograma que muestra un comportamiento general de todos los datos, el boxplot nos permitió observar que el comportamiento de cada grupo por separado. En esta gráfica, el tamaño de la caja pues representa la concentración de los datos principales. Cuando una referencia presenta una caja pequeña, significa que la mayoría de sus mediciones están cercanas entre sí. Esto se interpreta como una menor variabilidad y por lo tanto como una mayor estabilidad dimensional de estos datos. Digamos, desde el punto de vista del proceso, esto es muy positivo, ya que nos indica que las piezas o mediciones de esa referencia tienen un comportamiento más uniforme. Mientras que si hablamos por otra parte, cuando la caja es más grande, significa que hay una mayor dispersión entre estas mediciones. Esto nos dice que pues, el proceso no está siendo completamente constante o que la referencia tiene una geometría más compleja, lo que genera mayores variaciones durante la fabricación o medición. Otra parte muy importante a resaltar del boxplot es la identificación de valores atípicos, también conocidos como outliers. Estos puntos se pueden encontrar fuera del comportamiento normal del grupo y pueden tener varias explicaciones, como por ejemplo pueden deberse a defectos de fabricación, errores en la medición o fallas del instrumento utilizado para la manipulación de la pieza o instabilidad en alguna etapa del proceso. Sin embargo, no todos los valores atípicos deben interpretarse inmediatamente como errores. En algunos casos también pueden representar condiciones reales del proceso que deben ser estudiadas con mayor detalle. Por eso su presencia es importante para generar alertas y orientar una revisión mucho más cuidadosa de estos datos. Desde una perspectiva de ingeniería, el boxplot ayuda a identificar qué referencias tienen un comportamiento más controlado y cuáles requieren mayor atención. Las referencias con menor dispersión pueden considerarse más estables, mientras que aquellas con mayor variabilidad o presencia de outliers pueden necesitar ajustes en el proceso o revisión de tolerancias o verificación del método de medición. Ahora hablaremos de la gráfica de promedios. Esta nos permitió analizar el comportamiento dimensional de cada referencia y esta información es muy importante porque el promedio representaba una medida central de los datos y permitía identificar cuál es el valor típico o representativo de cada uno de estos grupos de mediciones. Al comparar los promedios entre las referencias se puede observar en la gráfica que si las configuraciones evaluadas presentan valores similares o si existen diferencias muy marcadas entre ellas. Para nuestro caso, las diferencias entre promedios indican que cada referencia tiene un comportamiento dimensional propio, lo cual puede estar relacionado directamente con su geometría, diseño de tamaño y forma de condiciones o fabricación. Desde el punto de vista de análisis dimensional, si el promedio permite establecer una referencia general del comportamiento de cada pieza o configuración, y si dos referencias tienen promedios muy diferentes, lo que significa que sus mediciones se ubican en rangos distintos, lo cual puede ser esperado si se tienen diseños diferentes. Sin embargo, las referencias que deberían tener comportamientos similares presentan promedios muy alejados. Esto puede indicar una posible desviación en el proceso o una diferencia no esperada. Esta gráfica también nos permite complementar la información obtenida en el histograma y el boxplot de los que ya hablamos. Mientras que el histograma nos muestra una distribución general y el boxplot una dispersión, la gráfica de promedios permite enfocarse en el valor central de cada referencia. De esta manera se obtiene una visión más completa del comportamiento de los datos. Además, es muy importante aclarar que el promedio por sí solo no es suficiente para evaluar una estabilidad de referencia. Una referencia puede tener un promedio adecuado, pero presentar una alta dispersión en sus datos. Por eso esta gráfica debe analizarse junto con la desviación estándar y el boxplot. Analizaremos la gráfica de la desviación estándar que fue utilizada para evaluar la uniformidad de las mediciones en cada referencia. Esta gráfica es muy importante porque nos permite medir la variabilidad de los datos con respecto a su promedio. Cuando una referencia presenta una desviación estándar baja, significa que sus mediciones se encuentran muy cercanas al valor promedio. Esto indica que existe una buena repetibilidad del proceso y que los resultados son más estables.
Desde el punto de vista de calidad de ingeniería, esto es favorable porque nos demuestra que la referencia mantiene un comportamiento dimensional constante. Mientras que si una referencia presenta una desviación estándar alta, nos dice o significa que las mediciones están más alejadas del promedio. Esto refleja una mayor variabilidad que puede indicar menor control dimensional y es un proceso de fabricación en este comportamiento. Puede generar problemas relacionados con las tolerancias, ajustes, ensambles o desempeño funcional de la pieza. La desviación estándar pues, es especialmente importante porque permite cuantificar lo que visualmente se observa en boxplot. Es decir, que pues mientras el boxplot nos deja ver la dispersión de forma gráfica, la desviación estándar entrega un valor numérico que permite comparar con mayor claridad qué referencias son más estables, cuáles presentan una mayor variabilidad y demás. Y desde una perspectiva más técnica, una alta variabilidad dimensional puede afectar la calidad del producto final. Por ejemplo, si una pieza se debe ensamblar con otra, o pequeñas variaciones pueden generarse interferencias, holguras excesivas o problemas de funcionamiento. Por eso, controlar la desviación estándar es fundamental para garantizar piezas que se cumplan con los registros de diseño y fabricación. Esta gráfica también nos permite identificar referencias que podrían requerir una revisión de proceso. Si una referencia presenta una desviación estándar considerablemente mayor que las demás, si es necesario verificar una máquina o el método de medición utilizado en la herramienta o la materia prima. Bueno, ahora el análisis de los resultados de cada una de las pruebas, empezando por la prueba de normalidad, que nos arrojó un valor de 3.19 por 10 a la menos 24, el cual es un valor menor al nivel al nivel establecido, que es 0.05. Se rechaza la hipótesis nula de normalidad y se concluye que las mediciones no siguen una distribución normal. Entonces este resultado nos indica que las mediciones presentan comportamientos dimensionales distintos entre cada una de las referencias, lo cual pues tiene sentido considerando que la base de datos incluye diferentes configuraciones geométricas o diferentes tamaños o diferentes patrones estructurales. Esta falta de normalidad se puede asociar a varios factores como las diferencias geométricas entre cada uno de los diseños, la sensibilidad dimensional de ciertas configuraciones o algunas variaciones del proceso de fabricación, o la existencia de valores atípicos o diferentes o dispersiones más elevadas. Entonces, pues esto nos indica que el sistema analizado no puede modelarse como un único comportamiento estadístico, sino como una combinación de diferentes comportamientos geométricos y también dimensionales. Pues con esto concluimos que la no normalidad confirma que las referencias presentan comportamientos distintos y que no todas pertenecen a una misma población estadística. Entonces, pues justo por esto es necesario complementar el análisis con pruebas no paramétricas, garantizando los resultados más confiables. Para el análisis del resultado de la prueba de aleatoriedad, entonces con esta prueba se presentó un estadístico de menos 5.94 y un valor de 2.92 por 10 a la menos 9, el cual también es un valor menor a 0.05, y esto indica que la secuencia de datos no es aleatoria. Entonces este resultado es importante porque evidencia que las mediciones presentan algún tipo de patrón o dependencia interna. Entonces, cuando un proceso no es aleatorio, significa que existe alguna causa que influye en ese comportamiento de las mediciones. Entonces, también puede relacionarse con las tendencias dimensionales asociadas a ciertas geometrías, a la influencia repetitiva del patrón estructural, a los comportamientos característicos según el tipo de diseño, la familia de diseño, o efectos propios del proceso de la manufactura. Entonces, pues esto sugiere que las variaciones no ocurren únicamente por ruido experimental, sino que también están influenciadas por variables reales del sistema. Después de todo de lo anterior, se puede concluir que la falta de aleatoriedad
demuestra que existe una estructura interna en los datos y que las diferencias observadas tienen relación con características propias de las referencias que se analizaron. Entonces esto fortalece la hipótesis de que el diseño geométrico influye directamente en el comportamiento dimensional. Bueno, y para la prueba de homocedasticidad se obtuvo un valor de 5.79 por 10 a la menos 9. Esto es un valor menor a 0.05, por lo que se concluye que las varianzas entre cada uno de los grupos son diferentes. Este resultado nos indica que no todas las referencias presentan el mismo nivel de estabilidad dimensional y que algunas configuraciones muestran mediciones más uniformes, mientras que otras presentan una dispersión considerablemente mayor. Esto es fundamental porque la variabilidad dimensional está directamente relacionada con o la calidad del proceso o la estabilidad geométrica, el control dimensional y la repetibilidad del diseño. Entonces, en las referencias con mayor dispersión se puede asumir que pueden ser más sensibles a las tolerancias de fabricación, a deformaciones locales, a complejidad geométrica o inclusive efectos del patrón estructural. Por lo contrario, las referencias con una baja dispersión representan configuraciones más estables y más repetibles. Con esto pues concluimos que la heterogeneidad de varianzas nos confirma que cada referencia posee un comportamiento dimensional propio y esto nos valida la necesidad de analizar las referencias de manera individual y justifica hacer uso de pruebas estadísticas más robustas y capaces de trabajar bajo condiciones de variabilidad desigual. Y como por último, una conclusión general de los anteriores resultados, es evidente que el sistema analizado presenta un comportamiento complejo y es muy dependiente a la geometría y a la configuración estructural de cada una de las referencias, ya que entonces los resultados nos mostraron que las mediciones no siguen una distribución normal, existen patrones internos en los datos y la variabilidad dimensional cambia entre cada una de las referencias. Entonces esto nos indica que el diseño geométrico influye sobre la estabilidad dimensional y el comportamiento estadístico de las mediciones. Entonces por esto las decisiones de diseño o de manufactura deben considerar no solo los valores promedio, sino también la dispersión o la estabilidad y repetibilidad de cada una de las configuraciones analizadas. Bueno, ahora analizando los resultados de la ANOVA paramétrico y del Kruskal-Wallis, que es el no paramétrico, esto nos va a llevar a concluir que existen diferencias estadísticamente significativas entre las referencias analizadas, por lo que el comportamiento dimensional no es uniforme y la geometría de cada configuración va a influir directamente sobre las mediciones obtenidas. Entonces, para empezar con el ANOVA paramétrico, se presentó un estadístico F de 8.75, que lo que hace es comparar la variabilidad entre los grupos contra la variabilidad interna de cada grupo. Entonces, el valor relativamente alto de F indica que las diferencias entre las referencias son mucho mayores que las variaciones internas de las mediciones individuales. Y nos dio un valor de 1.71 por 10 a la menos 14, lo cual es un valor bastante menor al nivel de significancia establecido, que es el 0,05. Entonces, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de las referencias presenta una medida significativamente diferente respecto a las demás. Este resultado demuestra que las configuraciones geométricas evaluadas
no tienen el mismo comportamiento dimensional promedio. Entonces, esto nos quiere decir que el diseño estructural de cada referencia influye en el tamaño de las mediciones, en la estabilidad dimensional, en las respuestas geométricas y el nivel de dispersión observado. Entonces, por lo tanto, pues es importante esto porque nos demuestra que ciertos patrones geométricos generan comportamientos dimensionales específicos y algunas configuraciones son más estables que otras y que no todas las referencias responden igual ante el proceso de fabricación o al proceso de análisis. Entonces, pues con esta ANOVA nos confirma estadísticamente que el diseño geométrico influye significativamente sobre las mediciones, lo que implica que las referencias deberían analizarse individualmente, que no es correcto asumir un comportamiento dimensional único para toda la base de datos y que las decisiones de diseño o manufactura deben considerar las diferencias particulares de cada una de las configuraciones. Siguiendo con la prueba no paramétrica, que es la Kruskal-Wallis, nos presentó un estadístico H de 152.57 y un valor de 6.27 por 10 a la menos 26, lo cual sigue siendo muy inferior al nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces, por lo tanto, también se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de las referencias difiere significativamente de las demás. Esta prueba es importante porque la base de datos nos mostró la ausencia de normalidad, las diferencias de varianza y patrones no aleatorios. Entonces, justo por estas condiciones es que el ANOVA paramétrico puede verse afectado por el incumplimiento de sus supuestos. Entonces, justo por este motivo es que el Kruskal-Wallis nos funciona como una validación más independiente, más robusta del análisis. Entonces, el hecho de que ambas pruebas lleguen a la misma conclusión nos fortalece la confiabilidad del estudio. Entonces, este resultado nos confirma que las diferencias entre referencias son reales, el comportamiento dimensional depende de la geometría y que las configuraciones presentan respuestas estructurales distintas. Entonces, además, el valor de H, el valor estadístico de H, que fue un valor alto, nos indica que las diferencias entre los grupos son considerablemente marcadas. Entonces, esto se puede relacionar con los cambios en el patrón geométrico o con las diferencias de tamaño o espesor, con la sensibilidad estructural de ciertas configuraciones o los efectos propios del proceso de fabricación. Para la conclusión de esta prueba es que nos valida que las diferencias observadas entre las referencias no dependen únicamente de los supuestos estadísticos del ANOVA paramétrico. Esto quiere decir que incluso utilizando una prueba robusta para datos no normales, las diferencias entre referencias siguen siendo significativas. Entonces, esto nos fortalece la conclusión general y demuestra que las configuraciones geométricas influyen directamente sobre el comportamiento dimensional de las mediciones. Bueno, por último, la prueba post-hoc. Entonces, primero, ¿qué es? Pues es una prueba estadística que se realiza después de la ANOVA con el objetivo de identificar específicamente entre qué grupos o referencias existen diferencias significativas. Entonces, pues esto es porque la ANOVA únicamente nos indica que al menos uno de los grupos es diferente, pero no nos dice o especifica exactamente cuál es. Por esa razón, pues es necesario aplicar una prueba post-hoc, ya que en este trabajo se compararon varias referencias geométricas y pues para nosotros era importante determinar cuáles presentaban cambios reales en sus mediciones dimensionales. Entonces, pues en este caso se usó la prueba 2KHSD debido a que es una de las pruebas
post-hoc más utilizadas para comparaciones múltiples. Entonces, esta prueba funciona comparando cada referencia contra todas las demás individualmente. Entonces, evaluando las diferencias entre medias, evalúa la variabilidad interna de los datos y también evalúa el tamaño de muestra de cada grupo. Y a partir de esto, calcula un valor estadístico y un valor P que permiten determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o si pueden atribuirse únicamente a la variabilidad normal del proceso. Entonces, pues los resultados obtenidos mostraron que varias comparaciones presentaron diferencias significativas, especialmente entre las familias CT y CBDT. Esto indica que el patrón geométrico sí tiene influencia directa sobre el comportamiento dimensional de las perforaciones, y también se observó que dentro de una misma familia muchas referencias no presentaron diferencias significativas, lo cual sugiere una buena estabilidad geométrica y repetibilidad del diseño. Entonces, pues para nosotros este análisis es importante porque permite validar cuáles configuraciones generan cambios reales en el desempeño dimensional y cuáles pueden considerarse equivalentes. Eso nos ayuda a tomar decisiones relacionadas con la optimización del diseño, la selección de configuraciones más estables, reducción de variabilidad y posibles mejoras en el proceso de fabricación y del control de calidad. Entonces, pues bueno, para concluir, la prueba post-hoc permitió complementar el análisis ANOVA, identificando exactamente qué referencias eran diferentes entre sí, y los resultados mostraron que la geometría de la familia estructural influyen significativamente en las mediciones obtenidas, evidenciando que ciertas configuraciones presentan un comportamiento más estable y uniforme que otras. Como conclusión general, el análisis realizado permitió evaluar de manera completa el comportamiento dimensional de las diferentes referencias geométricas estudiadas. Esto, mediante el uso de programación, gráficas y pruebas estadísticas, fue posible organizar y analizar una gran cantidad de mediciones para identificar diferencias, patrones y niveles de estabilidad entre los distintos diseños. Las gráficas descriptivas permitieron observar variaciones importantes en la distribución, dispersión y comportamiento promedio de las mediciones. Esto, a partir de estas visualizaciones, se evidenció que algunas referencias representan una mayor estabilidad y uniformidad, mientras que otras muestran una variabilidad más alta y una dispersión considerable en sus datos. Los estadísticos básicos complementaron este análisis al cuantificar el comportamiento de cada referencia mediante promedios, desviaciones estándar y rangos de medición. Esto permitió comparar de manera más precisa las diferencias entre configuraciones geométricas. Posteriormente, las pruebas de normalidad, aleatoriedad y homosticidad mostraron que los datos no seguían un comportamiento completamente uniforme, lo cual era esperado debido a las presentaciones múltiples geométricas y patrones estructurales diferentes. Por esta razón fue necesario utilizar tanto pruebas paramétricas como no paramétricas para garantizar un análisis más confiable. Los resultados obtenidos con ANOVA y Kuczkaj-Wallis confirmaron que existen diferencias significativas entre las referencias analizadas, demostrando que la geometría y configuración de cada diseño influyen directamente en las mediciones obtenidas finalmente. Finalmente, la prueba post-hoc permitió identificar específicamente entre qué referencias ocurrían estas diferencias, valga la redundancia, mostrando que algunas familias presentan comportamientos muy similares, mientras que otras difieren considerablemente. En términos generales, el análisis nos permitió identificar configuraciones más estables, detectar referencias con mayor variabilidad y comprender mejor cómo el diseño geométrico afecta el comportamiento dimensional de las estructuras analizadas. Además, el proyecto muestra cómo el uso de herramientas estadísticas y programación facilita la interpretación de datos experimentales y nos ayuda a obtener conclusiones más claras y fundamentales.